Hola, muy buenas noches. Hoy miércoles 14 de abril del 2021. Mi nombre es Alejandro Ramos, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Este video es sobre la materia de didáctica general. El día de hoy me toca hablar sobre... El día de hoy voy a hablar sobre los enfoques de los modelos pedagógicos, pero vamos a empezar con lo... Voy a empezar con lo principal, que es un modelo pedagógico, lo cual fundamenta la relación entre el docente, el saber y o barra conocimiento, el alumnado, delimitando función de los recursos didácticos a emplear. También el mismo puede definirse como el marco teórico del cual se desprenden los lineamientos para organizar los fines educativos y poder definir secuencias y jerarquizar los contenidos. También precisan las relaciones entre estudiantes, los saberes y los docentes, determinando la forma en que se concibe la evaluación. También con la definición del modelo pedagógico se diseña la estrategia pedagógica, es decir, el procedimiento, los pasos o caminos que permiten organizar los elementos del modelo pedagógico de tal forma que se logren los propósitos formativos del mismo. Y para ello se han considerado dos elementos básicos del método que serían el método y el diseño didáctico. Ahora paso a hablar de los principales modelos pedagógicos. A lo largo de la historia se han realizado variadas investigaciones relacionadas al tema de la educación y del aprendizaje. Esto ha originado diversas maneras de ver la educación, lo que a su vez se ha traducido en diferentes modelos pedagógicos, cada uno con enfoques muy particulares acerca de cuál es la mejor forma de enseñar y de aprender y de la transmisión de conocimientos de parte de el docente, profesor, asesor, hacia el alumnado o los estudiantes. Entre los cuales podemos destacar cinco principales. El modelo tradicional se podría decir que es uno de los más antiguos que existe. Estaba protagonizado por... El papel del protagonista recaería sobre el profesor, quien es visto como un transmisor del conocimiento, mientras que el alumnado tiene el rol pasivo, recibiendo los contenidos sin cuestionarlos y teniéndolos como la verdad absoluta. Su metodología empleada era en su mayoría verbalista, donde el profesor dicta y la clase mientras donde el profesor dicta la clase mientras el alumnado escucha, y memorística. Su metodología empleada era verbalista, que es decir, donde el profesor dicta la clase mientras el alumnado escucha, y la memorística, ya que propone que el aprendizaje se lograba a través de la repetición de ejercicios, aunque se deja de lado el significado o utilidad que puede tener lo aprendido. El ambiente es en su totalidad rígido y se basa en la disciplina. No se permite la crítica y el profesor asume la figura de autoridad absoluta. La evaluación se centra en lo sumativo, donde lo que se evalúa al final del proceso en el cual el estudiante debe demostrar lo que aprendió normalmente mediante un examen oral o escrito, para así asignarle una calificación y determinar si aprobó o no. En esta los alumnos realmente no aprendían nada, a nada que un aprendizaje significativo, algo que les ayudase para su vida adulta, para su vida después de la escuela, ya que solo el conocimiento adquirido era a través de la memorización, de dejarles planas, ejercicios, de escuchar lo que decía una y otra vez el profesor. Y ellos no podían cuestionarlo, ya que el profesor era la máxima autoridad y él tenía la única y toda la verdad sobre los conocimientos. El modelo conductista. En este modelo, la transmisión y acumulación de saberes tienen un papel primordial.
La metodología de enseñanza tiende a ser principalmente expositiva, demostrativa, por lo que el centro del proceso es el profesor y el rol del estudiante sigue siendo pasivo. El aprendizaje en el modelo conductista se define como la adquisición de hechos, destrezas y conceptos que ocurren mediante el entrenamiento, la repetición y la exposición y la práctica guiada por parte del docente. Se caracteriza por el uso de refuerzos o premios, por llamarlo de alguna forma, para favorecer el desempeño. Se considera también que el aprendizaje se manifiesta cuando existe un cambio de conducta observable. La evolución es principalmente sumativa. No, la evaluación es principalmente sumativa. Se evalúa el proceso, pero se hace énfasis en el producto final para determinar si el alumno aprueba o reprueba. El modelo pedagógico experimental surge a partir de la ideología humanista, la cual buscaba que la educación se centrara en ayudar a los alumnos para que decidieran lo que ellos son y lo que ellos quieren llegar a ser, la cual pretende tomar en cuenta al educando como parte protagonista y activa del aprendizaje, centralizando en el mundo del niño o niña. El mismo concibe el desarrollo de los niños como un proceso natural y espontáneo, por lo que los contenidos y temas a estudiar no tienen una secuencia preestablecida, sino que parten de la libertad, los intereses y necesidades de los estudiantes. En este sentido, el papel del sujeto activo lo toman los alumnos, por lo que aprenden haciendo y el docente se vuelve un agente auxiliar que interviene solamente cuando se requiere. Bajo este modelo se promueve que el desarrollo de los menores debe ser natural, espontáneo y libre, centrando el aprendizaje en la experiencia libre y en los intereses del alumno, siendo el docente un posible auxilio en caso de necesitarlo. Lo importante es que el menor desarrolle sus facultades internas de manera flexible, no es teórico, sino experimental. En este modelo se propone que el sujeto no debe ser evaluado, comparado ni clasificado, señalando la importancia de que se pueda aprender libremente sin interferencias. Pero de ser necesario hacerlo, se propone una valoración más cualitativa enfocada en el seguimiento del desarrollo individual de los estudiantes. Ahora sigue el modelo cognitivista desarrollista. Este modelo no buscaba la acumulación de conocimientos, sino contribuir al desarrollo intelectual progresivo y secuencial a través de la mediación del profesor, por lo cual busca contribuir y formar a los alumnos de tal forma que adquieran habilidades cognitivas suficientes para volverse autónomos, independientes y capaces de aprender por sí mismos. La educación se sirve como un proceso progresivo en el que se va modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta indirectamente. La metodología de enseñanza es variada y centrada en el proceso de aprendizaje, teniendo como objetivo el desarrollo de habilidades partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes. El rol del docente es el de facilitador, mediador, y el papel protagonista recae en el alumno. La evaluación es formativa y sumativa, teniendo en cuenta el proceso y también el resultado. Ahora pasemos con el modelo pedagógico, el constructivista. Este modelo está basado en las ideas de autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, entre otros, siendo uno de los de mayor utilización y aceptación que tiene en la actualidad, siendo el centro del proceso del alumnado quien se convierte en protagonistas de su propio aprendizaje. El papel de docente es el del orientador, identificando las necesidades de los estudiantes, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, reflexivo a través del planteamiento de tareas y preguntas que contribuyen a la resolución de problemas auténticos. El alumno participa activamente y propone soluciones, por lo que adquieren cada vez mayor autonomía. De igual forma, el trabajo colaborativo
los saberes previos, así como el contexto, son primordiales para la construcción del aprendizaje, por lo que se privilegia el planteamiento de casos o problemas en entornos reales y significativos y significados. La evaluación es principalmente formativa, ligada a una retroalimentación permanente que contribuye a la mejora del aprendizaje, así como del propio proceso de enseñanza. Ahora toca seguir con... Ahora pasamos con el proceso enseñanza-aprendizaje, pero primero empezaré por lo básico. ¿Qué es el proceso de enseñanza? En esta parte del proceso, la tarea más importante del docente es acompañar el aprendizaje del estudiante. La enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación personal del docente con el estudiante, mientras que el proceso de aprendizaje, como docentes es necesario comprender que el aprendizaje personal centrado en objetivos y que necesita una continua y constante retroalimentación. Principalmente el aprendizaje debe estar basado en una buena relación entre los elementos que participan en el proceso, o sea, docentes y estudiantes. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de enseñanza y enseñanza-aprendizaje? Enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje que los estructura en una unidad de sentido. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos, los cuales son el profesor, el alumno, el contenido o conocimiento y las variables ambientales, sea esta la escuela o el aula. Cada uno de estos elementos influyen en mayor o menor grado dependiendo de la forma que se relacionen en un determinado contexto. Al analizar cada uno de estos 4 elementos, se identifican las principales variables de influencia del proceso enseñanza-aprendizaje, siendo el profesor la relación docente-estudiante en una dimensión cognoscitiva, aspectos intelectuales y técnico-didácticos. La actitud del docente debe de tener capacidad innovadora, compromiso con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Del alumno, la capacidad, que es la inteligencia y la velocidad de aprendizaje, motivación para aprender, experiencia anterior o conocimientos previos, disposición, interés y estructura socioeconómica. De los contenidos o conocimientos sería el significado, el valor, aplicabilidad práctica. Y de las variables ambientales, que sería la escuela o el aula, comprensión de la esencia del proceso educativo. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo y buenos días, tardes o noches, sea la hora a la que le estén viendo. Espero que les sea útil y ya.